Un saludo a todos. La clase pasada vimos el origen de la noción de competencia, la evolución desde la filosofía moral, los clásicos, neoclásicos. Hablamos sobre el paradigma de estructura, comportamiento, resultado, hasta llegar a los mercados contestables. Y quedamos pendientes con la teoría de la regulación. Bueno, la teoría de la regulación, desde la visión de Stigler, se, se centra en el estudio de el objeto de las leyes, digamos los tutelados, quienes reciben los beneficios y quienes soportan las cargas, el análisis de incidencia, que serían los efectos de la regulación, ya sea por los objetivos de la regulación o por los efectos que distorsionan el mercado en la asignación. Y en función a ello se evalúa la eficiencia y la efectividad de las regulaciones. Ahora bien, ¿qué es una regulación? Si bien los autores no tienen un consenso en cuanto a una definición precisa de lo que es la regulación, sí hay unos puntos, digamos, comunes en torno a esto. Las regulaciones tienen por objetivo eh, crear, ya sean subsidios, cuotas de producción, de importación o de asignación gubernamental. Eh, la regulación a las importaciones, creación de empresas públicas, la modificación de los derechos de propiedad y generación de mercados específicos para intercambio. Esto vendría siendo la intervención directa en el comportamiento de algunos mercados. Si se dan cuenta, la mayoría de los objetivos están circunscritos en lo que es el ámbito de responsabilidad del Ejecutivo. A diferencia de cuando hablamos de instituciones económicas, estaremos analizando el ámbito del poder legislativo. Entonces, en este caso estamos hablando de la intervención directa del gobierno en el ámbito del mercado. Las regulaciones tienen por objetivo alterar el comportamiento del mercado, la producción, ya sea en su cuantía o en la tecnología, modificar los atributos cualitativos, modificar la entrada a los mercados o los precios. Podemos tener ejemplos como el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez, que por regulación, todo edificio a partir de 3 pisos debía tener un ascensorista, de manera que de un plumazo creó empleo y trasladó los costos de la política, de esa regulación, a los condominios. También tenemos, eso modificó no solamente la producción o la prestación de un servicio, sino la forma como se presta el servicio. Eh, Podemos hablar de la modificación de los atributos. Cuando el ministro Eduardo Samán tenía la cartera del Ministerio de Comercio, se modificó eh, las cualidades de lo que se definía como leche líquida. Esto fue a consecuencia de que el gobierno importaba leche en polvo para que se comercializara dentro del país, y los productores tomaban la leche, le agregaban grasas vegetales, lo convertían, la volvían líquida y la vendían como leche líquida, y se saltaban las regulaciones de precios. Entonces se modificaron la definición de leche líquida en términos legales, y por eso es que hoy día vemos bebidas con el título de bebida láctea en vez de decir leche. Esto es una modificación de los atributos cualitativos. Eh, Podemos hablar de las licencias de movilización que desarrolló eh, no recuerdo cómo se llamaba el organismo, esto era de alimentación. Las cuotas de importación de azúcar, la modificación de los precios de materia prima, como por ejemplo el café verde para producir el café molido. Eso fue entre el 2008 y 2009. Eso provocó
una fuerte presión en el gobierno. Entonces, aquí podemos ver varias, eh, a modo de ejemplo, varias regulaciones que se han hecho, en este caso en Venezuela. Ahora bien, ¿por qué regular? Eh, Más allá de evaluar su efectividad, se debe explicar por qué existe la regulación. Es un fenómeno que ya existe y se debe estudiar. En este sentido hay dos vertientes. Una que la llamamos la teoría del interés público, que busca eh, corregir o completar, corregir las imperfecciones del mercado o asumir las responsabilidades de los mercados cuando el mercado no se vacía o es incompleto. En esto podemos ver los elementos como la información asimétrica, los monopolios, externalidades y la generación de bienes públicos en el caso de los mercados incompletos. Todos estos son temas que ya han visto y los voy a pasar de una manera muy resumida. Del otro lado tenemos la teoría positiva, donde se habla de la oferta y demanda de regulaciones, y aquí es donde se introducen elementos un tanto novedosos, o bueno, fueron novedosos, como lo que es la captura del Estado, los grupos de interés y el agente principal. Eh, Antes de pasar, en cuanto a la captura del Estado y los grupos de interés, es muy interesante el desarrollo que se produjo, si no me equivoco, en el primer gobierno del presidente Barack Obama. Lo primero que hicieron fue regular a los lobistas, cómo podían interactuar los lobistas dentro del Capitolio, porque se dieron cuenta que ellos tenían una gran influencia sobre los congresistas y por tanto podían, digamos, manipular, aunque esa no es la palabra, eh, podían reordenar el balance de poder dentro del Congreso y por tanto de la política norteamericana. Y los lobistas son financiados generalmente por empresas. Entonces ahí se ve una captura del Estado y una gran presión por grupos de interés. Todos estos temas estoy seguro que ya los han visto en política fiscal. Por lo tanto, hago un repaso muy sencillo. Lo que sí les quería mostrar era un ejemplo con respecto a al reordenamiento de mercado, con lo que llamamos el efecto Albert-Johnson. Vamos a repasar un poco microeconomía, sabiendo que tenemos una función de producción. A ver si hermano, no mucha broma. Tenemos una función de producción sujeta a una función de costos, por lo tanto, el beneficio vendría siendo ingresos menos los costos de la producción, pero en este caso, sabiendo que la renta del capital está sujeta a una regulación que es la tasa de rendimiento permitido, entonces cuando pasamos a la maximización a través del teorema de Lagrange, vamos a obtener que las relaciones de productividad de los factores no va a ser igual a la relación de precios de los factores, sino que en el caso de la tasa del costo de capital, tendremos un factor que va a ser o va a tener una influencia con respecto a la tasa de ganancia permitida. Si asumimos que esta tasa es mayor al costo de capital, nuestro valor alfa será mayor a cero, por lo tanto, se estaría disminuyendo artificialmente el costo de capital y por lo tanto se crea un incentivo a la acumulación de capital por encima eh, de lo que, de lo que generaría el mercado en términos de equilibrio y de intervención. De manera que si tenemos nuestras isocuantas y nuestra situación óptima sería en el punto A, cuando se introduce una tasa de ganancia o una regulación en la tasa de ganancia que sea superior al costo de capital, estaríamos reduciendo artificialmente el costo de capital y por tanto estimulando una sobrecapitalización de las empresas, modificando
la combinación de factores que utilizaría la empresa, lo que sería un punto B. Esto es lo que llamamos el efecto Albers-Johnson, y por tanto es una forma de manipular la tecnología de producción, que es uno de los objetivos de la teoría de la regulación, o uno de los objetivos de la regulación, perdón. Del lado de la teoría positiva, nos preguntamos cuáles son los intereses de la industria sobre la regulación. Como hablamos de que la teoría positiva se enfoca en la demanda y la oferta de la regulación, entonces evaluamos uno de los actores que son afectados y que podría demandar regulaciones. Y Stigler los divide en cuatro. En primer lugar, los subsidios, digamos dinero gratis. Recordemos los ataques a las Torres Gemelas en el 2001. Cerraron los aeropuertos por 2 semanas y los subsidiaron por una gran cantidad de tiempo. En ese momento, Milton Friedman estaba vivo y él fue uno de los primeros que criticó esa política y decía que si debían quebrar, y cuando se restablecía la confianza volverían a surgir nuevamente las líneas aéreas. Tenemos también el ejemplo en el 2008 cuando se produjo la crisis financiera. En ese caso, el presidente Barack Obama era el que estaba en el ejecutivo y por ser del Partido Demócrata, entonces ellos buscaban una compensación no al sistema financiero, sino a la economía real. Entonces, que desarrollaron unos subsidios a las empresas automotrices. Podemos hablar también de el segundo interés, que serían las barreras a la entrada a través de licencias, aranceles, cuotas de importación. Actualmente se utilizan más regulaciones, digamos, menos directas que una cuota de importación, porque los países que han hecho acuerdos multilaterales o que están agregados a los modelos de organización como la Organización Mundial del Comercio o de bloques comerciales, no pueden utilizar cuotas de importación y tienen que tener un programa de reducción de aranceles a cero. Entonces podemos ver ejemplos como la FDA en Estados Unidos, que regula la producción y comercialización de fármacos de manera que beneficia a la industria nacional a expensas de la internacional. En tercer lugar, se tiene presión sobre la regulación entre los intereses de la industria. Por supuesto, quienes logran acumular un capital político suficiente para presionar sobre las regulaciones que se hagan, tendrán la capacidad de modificar las políticas y las distorsiones al mercado, favoreciéndose a ellos mismos. Y finalmente, las fijaciones de precio. ¿Por qué a la industria le puede interesar la fijación de precio? Porque esto puede constituir una barrera a la entrada. Si las empresas que están instaladas tienen por el tiempo en el que han permanecido en el mercado, han gozado de economías a escala, las empresas que vayan a incursionar en el mercado no pueden gozar de economías a escala porque no han crecido lo suficiente. Por lo tanto, una fijación de precios los perjudica mayormente y se convierte en una barrera a la entrada. Este sería, digamos, los 4 objetivos que tendría la industria para influir sobre la generación de regulaciones sobre la propia industria. En resumen, hemos visto el origen de la noción de competencia, la evolución de la noción de competencia desde los clásicos, neoclásicos, el paradigma estructural comportamiento-resultado, los mercados contestables y la teoría de la regulación. El concepto de la teoría de la regulación y la visión del interés público y de la teoría positiva. Nuevamente les comento que esto es una presentación muy somera de las lecturas que están en la página. Deben hacer las lecturas y con esto concluimos el capítulo 1 del curso de Economía de la Competencia.